Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El tema que hoy vamos a compartir es cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios nos pide esperar. Es un tema de enorme importancia en la vida cristiana. Quiero comenzar a leer Santiago capítulo 5, del versículo 7 hasta el versículo 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice de la manera siguiente: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuren unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Padre Celestial, gracias por tu palabra para hoy, Señor. Te pedimos que nuestro corazón esté preparado, Padre, como una tierra fértil, y que podamos recibirla, Señor, con humildad. Te pedimos tu ayuda, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo podemos recibirla, Señor, en nuestros corazones para la edificación del pueblo de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el tema que nos corresponde hoy es un tema que en verdad muchas personas han fracasado. Y cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Santiago para escribir esta carta, la iglesia estaba sufriendo una persecución. La iglesia estaba siendo oprimida por causa de su fe, y muchos de ellos quebrantaban su salud, quebrantaban su fe y se afligían, por supuesto que sí. Pero cuando vemos ahora lo que él está diciendo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Parece que son palabras bastante suaves, pero tienen una enorme profundidad. ¿Cómo le dices a una persona que está en medio de una situación de salud grave, en medio de un problema en su hogar, en su matrimonio? Tú le dices, tenga paciencia. En realidad no es fácil. Déjeme decirle que cuando vemos ese reloj que está ahí en la pantalla y empezamos a darnos cuenta, el tiempo como que se hace tan eterno, y muchas veces no consideramos que ese reloj se tarda toda una eternidad para que encontremos la solución a un problema. He visto a lo largo de mi vida como ministro cuántas personas y familias han fracasado porque no supieron esperar. El gran problema de la iglesia en nuestros días es que no sabemos esperar la voluntad de Dios. Dios no tiene prisa. Dios siempre llega a tiempo. Dios se tardó 80 años para preparar a un Moisés. Se tardó 12 años para preparar a un rey David. Se tardó 8 meses para poder preparar a un profeta como Elías. Se tardó 30 años para levantar a un Juan el Bautista. Dios es un Dios eterno. En la eternidad no hay tiempo. Él sabe el momento cuando Dios empieza a bendecir. En nuestra vida, nosotros conocemos el Evangelio, venimos a la iglesia, porque vemos que hay una realidad que no podemos ignorar.
el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Lo conocemos desde niños. Nuestros padres, con mucho amor, con tanta sinceridad, nos enseñaron el temor a Dios. Nos llevaron a la iglesia. Nos dijeron: hijo, tiene que orar para Dios. Y empezaron a enseñarnos un camino de Dios. Ese camino, todo mundo, de alguna manera o de otra, lo hemos conocido. Pero muy poco hemos profundizado en el amor de Dios, lo que significa ese sacrificio en el Calvario. Nos desesperamos cuando no encontramos la respuesta. Cuando la palabra de Dios dice: pide y se te dará, toca y se te abrirá. Y empezamos a ver que Dios es un Dios que sana, es un Dios que provee, es un Dios que pelea nuestras batallas. Pero cuando vemos la realidad, entramos en desesperación. Los retrasos son desesperantes, porque no hemos sido enseñados a esperar en el tiempo de Dios, que Él tiene el tiempo perfecto para cada situación. Por eso es importante conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra y conocemos al Dios de la palabra, entonces vamos a comprender la voluntad de Dios, el momento, el tiempo para recibir de parte de Dios. Por eso es importante que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Es obedecer la palabra, porque no hemos sido enseñados en eso. El Espíritu de Dios nos va guiando cada vez. Déjeme decirle una cosa. Estamos viviendo en un mundo en el cual todo funciona de manera muy, pero muy rápida. Y no esperamos en Dios. Yo quiero compartir con ustedes hoy algunos secretos que el Señor ha mostrado a mi vida. Estoy aquí parado hoy como un testimonio del amor de Dios. Si alguien no merece estar aquí, soy yo. Dios me rescató a mí del pecado. Hace más de 40 años extendió su mano sobre un basurero y me levantó y me dio un cántico nuevo y puso mis pies sobre la roca. Y me ha enseñado cómo caminar en este sendero. Cada vez es un sendero más angosto. Este camino es un camino donde los amigos viejos se fueron y cada vez hay menos amigos en este camino. Es un camino a veces donde es muy solitario. Y por eso entramos a veces en desesperación. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a responder, Señor? ¿Cuándo te vas a manifestar en mi necesidad, Señor? Señor, siento que el dolor, la enfermedad, la situación, la angustia está, Señor, tomando lugar en mi vida. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes. Pero he aprendido algo. Hay un secreto que quiero compartir con vosotros. El secreto del silencio. Hay momentos en que la desesperación, la distracción, desespera a nuestra mente. Nuestra mente se llena de muchas situaciones de desesperación y actuamos de una manera poco sabia. Dañamos a los seres queridos porque no sabemos, perdemos el control, porque nunca hemos comprendido el valor de nuestra fe. David se encontró un día cercado por los filisteos. Estaba desesperado. Señor, tú me ungiste como rey, pero estoy aquí en el desierto muriéndome. Me están persiguiendo. ¿Qué pasó con la promesa? Y él escribe en el Salmo 27, del versículo 11 al 14, dice así: enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. David, un hombre que había sido desde muy joven ungido por Dios, vas a ser el rey. Un día, en medio de los filisteos,
Este hombre ya tenía mucha barba porque no había ni siquiera comido, andaba desesperado. Los filisteos estaban sobre él y ahí se desespera él y hace algo como un loco y sale saliva de su boca. Estaba desesperado, pero él en ese momento confía que Dios le había dado una promesa. Muchos de ustedes son producto de una oración, de una promesa. Quizás su mamá, su abuelita oró por ustedes. En algún momento de la historia estuvieron en medio de una situación difícil de muerte. Alguien dobló las rodillas por usted. Alguien oró por su vida en medio de un accidente, en medio de una tragedia, en medio de un problema. Alguien dobló su rodilla. Y esa oración llegó hasta lo más alto del cielo. Y Dios extendió su mano y ahora lo tiene aquí. Porque alguien intercedió. El tiempo de Dios es maravilloso. Y por eso hoy podemos confiar en el Señor. Tenemos que saber confiar en el Señor. El mismo David decía en el Salmo 62, versículo 1, espera en silencio delante de Dios. Hermano mío, la iglesia cristiana está muy ocupada haciendo muchas cosas. Estamos llenos de actividades, casi no tenemos tiempo para la oración. Si hay una parte de la vida cristiana que hoy es el gran ausente, es la oración. Perdimos la oración en la casa, perdimos la oración por los hijos, perdimos la comunión con el Señor. Estamos tan ocupados y afanados que hemos perdido el momento maravilloso de saber meditar en el Señor. Hemos aprendido que en momentos de desesperación tiene que buscar lo que hizo David. Fue a la cueva y ahí meditó delante del Señor. Estando en la cueva de Adulán, Adulán significa lugar cerrado. Ahí la mano poderosa de Dios vino y envió al profeta Gad y le dijo, vete del lugar fuerte a la tierra, al bosque de Aret, a la tierra de Judá. ¿Qué significa? El bosque de Aret significa fructífero y también en la tierra de Judá era alabanza. Tienes que alabar a Dios para que tu vida pueda tener fruto delante de Dios. Una de las cosas que hemos aprendido es refugiarse en el silencio. Cuando usted pida a Dios algo y no le responda de inmediato, manténgase en quietud, porque en quietud y en descanso es cuando Dios opera la salvación de nuestras almas. Varias cosas importantes que tenemos que aprender para poder experimentar la bendición de Dios. Número 1 es la fe. Sin fe, hermano amado, usted va a empezar a dar saltos y tumbos en su vida. Y todo lo que haga va a ser, todo lo que no es de fe es pecado. La fe es importante. Mateo capítulo 7 y verso 7 dice, pide y se te dará. Es decir, tenemos que entender lo que Santiago está diciendo. En medio de la situación tenemos que saber que hay esperanza de parte del Señor. No podemos desesperarnos, hermano. No podemos actuar en medio de la desesperación. Ellos estaban diciendo, queremos ya la respuesta de Dios. Y Santiago les dice, no, espere, tengan paciencia hasta la que venía el Señor. Guarden su corazón. No pierdan lo valioso que Dios ha hecho en su vida. Tenemos que darnos cuenta que cada una de nuestras vidas es valiosa para Dios. La vida de nuestros hijos vale la sangre de Cristo. Y cada uno de nosotros camina en un propósito eterno. El día que salimos del vientre, Dios dijo, ¿y qué voy a hacer con este muchacho? No dijo eso. Ya había de antemano preparado toda obra para que caminemos sobre ella. El propósito de Dios son dos fundamentales. Primero, que el evangelio sea predicado. Y número 2, que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Y para eso nos da de su Espíritu Santo. Para que podamos tener la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo muestra esa palabra en nosotros. Y forma las convicciones y el carácter de Cristo en nosotros. Por eso cuando decimos acerca de pedir a Dios, tenemos que pedir conforme a su voluntad. No debemos de pensar que Dios no escuchó la oración. Porque Él es omnipresente y omnisciente también.
Número 2, no solamente tenemos que tener fe, sino la paciencia. El Salmo 37, verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué profunda esas palabras, guarda silencio, no te desesperes, Dios tiene cuidado. Hay momentos en la desesperación, pero en medio de eso, la mano de Dios está ahí. Él se levanta y dice, calla, enmudece, le dice a la tormenta. Él está ahí, nos desesperamos. No, tiene que guardar silencio. Eso es la prioridad de Dios, tener paciencia. Número 3, tenemos que tener valentía. Eso es muy importante porque muchas veces actuamos conforme a las opiniones de las personas. Jesús nunca actuó por las opiniones de las personas. Cada quien tenía una opinión de Jesús, pero Él sabía lo que tenía, el propósito de Dios. No actúe conforme a las opiniones de las personas. Hoy tienen un pensamiento suyo, mañana lo cambian. No podemos agradar a todo el mundo. Lo más importante es agradar al Señor. Déjeme decirle esto. Una de las cosas que el apóstol Santiago está diciendo, tenemos que saber esperar en Dios. No te desesperes. ¿Por qué? Bueno, me recuerdo cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Con gran poder, después de 10 plagas, Moisés está caminando con este pueblo, más de 1,5 millones de personas. Han visto milagros ante sus propios ojos. Vieron el mar abrirse. Vieron los verdugos egipcios hundirse con todos sus látigos en medio del mar. Pasaron en un camino del desierto. Moisés dice, muchachos, tengo que subir a recibir instrucciones de parte de Dios a la montaña. Y Moisés sube al monte Sinaí. El pueblo está ahí esperando. Bueno, ¿qué se hizo el pastor? Bueno, se fue a orar a la montaña, va a recibir instrucciones de parte de Dios. De repente, aparece en un grupo por ahí, dice, oiga, el pastor ya se tardó más de 30 días. Y ahí van casi 40 días. Y el pastor ahí arriba orando con el Señor. Allá la gloria de Dios estaba manifestándose con el dedo de Dios escribiendo los 10 mandamientos en unas tablas. Dios hablando con aquel líder espiritual. En 1,5 millones de personas, solo uno sabía cómo llegar a la presencia de Dios. Y estando ahí, Dios le está dando instrucciones para que sean de bendición al pueblo. Este pueblo me va a conocer. Por 400 años han conocido la esclavitud, el dolor, la angustia, la desesperación y la vergüenza. Pero ahora me van a conocer. Porque déjeme decirle, usted no conoce a Dios en el palacio. Usted solo va a conocer a Dios en el desierto. En el desierto, cuando todo aquello donde usted se apoya se suelta. Cuando entonces se da cuenta que está en la impotencia, cuando su hijo está en el hospital, en una sala de operaciones, ahí entonces se da cuenta lo que usted vale, la impotencia. Cuando se da cuenta que de repente pierde su trabajo y tiene que, ¿qué va a hacer con sus hijos? Tiene que llevarles comida, ¿qué va a hacer? Ahí entonces tiene que alzar su mirada al cielo y decir, Señor, te necesito. Pero ¿qué ocurrió con este pueblo? Este pueblo está ahí. El pastor no ha bajado de la montaña. Ya se tardó demasiado. No supieron esperar. Se desesperaron. Y fueron donde el pastor que estaba de asistente, que llamaba Aarón. Aarón, el pastor ya se tardó demasiado. ¿Qué está haciendo aquí? Hagamos algo aquí. Y el pastor se dejó influenciar por el pueblo. Hagamos algo en verdad. Tráigame todo el oro que tienen. Y empezó a traer oro. Y formaron un becerro de oro. Y aquel pastor dijo, Él es el Dios que los ha sacado de allá de Egipto. Y empezaron de madrugada a adorar a Dios. A adorar el becerro, digo. Y empezaron de mañana a adorarlo. Imagínense, se desenfrenaron completamente. No supieron esperar. Dios que está en los cielos se da cuenta del pueblo que está haciendo. Se están desesperando. Están inclinados, adorando al becerro de oro.
diciendo: este es nuestro Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, desciende, porque el pueblo se ha pervertido. Ve allá. Y cuando Moisés va bajando con las tablas, con la misma presencia de Dios, mira al pueblo desenfrenado. Casi puedo verlo ahora mismo. Hoy está sucediendo lo mismo. No sabemos esperar. Estamos desesperados. Y empezamos a buscar soluciones humanas. Nuestros hijos, que un día los tuvimos bajo el cuidado nuestro, ahora crecen y se están adorando las cosas del mundo. Ya no los reconocemos. Les pedimos que arreglen su cuarto y nos contestan de una manera terrible. Algo está pasando y no sabemos qué hacer. Y empezamos a entrar en desesperación. No sabemos esperar. Cuando Santiago le dice al pueblo: tengan paciencia, es porque él sabe lo que hizo el pueblo. Se desesperaron. Cuando se desesperan, usted viene y pone su mirada en las cosas del mundo y perdemos la bendición de Dios. Ahí perdemos el corazón de Dios. Y ahí fue donde Moisés rompe esas tablas. Qué impresionante lo que vemos ahí. Cada persona que Dios usó fue entrenado en esperar en Dios. No vienen las cosas de la noche a la mañana. Dios toma su tiempo. Dios prepara el corazón. Dios está preparando a cada uno de nosotros. Dios no te tiene en el lugar equivocado ahora. Te tiene aquí porque quiere poner en ti la palabra de verdad y esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. No se desanime. Los matrimonios, unos a otros, tenemos que estar unidos en esto. Queridos hermanos, vengo ya semanas atrás diciéndoles: hay alguna carga en mi corazón muy fuerte. Dios ha puesto una carga en mi corazón. A veces reconozco que me ha costado dormirme. Vienen a mis pensamientos muchos de ustedes. Estoy orando en la mañana y digo: Señor, lo que está viendo próximo, lo que va a venir próximo, es algo que está en mi corazón. Viene una situación difícil, hermano. Y por esa razón Dios está enviando su palabra. Es tiempo de esperar en Dios. La promesa de Dios ha dicho que Él no nos tiene aquí para ira. Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender esta palabra. Debe haber una convicción plena en nuestro corazón que el Dios que ha escrito esta palabra, el Dios que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no va a fallar a su palabra. Dios va a cuidar de nosotros. La situación en el mundo viene de una manera complicada. Hermanos amados, los próximos 3 años vamos a ver las cosas difíciles. Pero si estamos firmes en la palabra, si estamos esperando en Dios, su palabra, esta palabra no va a fallar. Esta palabra es palabra de vida. Y esta palabra nos va a sostener en medio de la tormenta. Lo sostuvo a Job. En el capítulo 19 de Job, versículo 25 al 27 dice: porque yo sé que mi Redentor vive y que el final se levantará sobre el polvo, y después que haya deshecho hasta mi piel, en mi carne ha de ver al Dios a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no lo de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Este hombre llegó al final. Usted conoce la historia de Job. Llegó al final, pero mi Redentor vive. El apóstol Pablo, también hablando a los filipenses, estando en la cárcel, él quería animar a la iglesia: no se desesperen, porque cuando nos desesperamos vamos a venir a buscar las cosas que sustituyen a Dios, como el caso del becerro. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice: por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No es fácil, claro que no lo es. No será fácil. Es un camino de convicción, es un camino de firmeza, es un camino de entrega y de consagración. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que volvernos al Señor. Hermanos, he sentido en mi corazón que vienen tiempos difíciles. Y como un padre que ve a sus hijos, quiere decirles, como Jesús le dijo a sus discípulos: sean uno, como yo y mi Padre somos uno. No los dejaré solos. Enviaré el Espíritu de consolación sobre ustedes, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen. El Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, va a estar con usted y va a estar en usted. Él va a venir a ti. Él no te va a dejar. No importa lo que el mundo haga, no importa cuántas guerras hayan, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Es lo que Dios dijo. Es lo que yo creo. Él dijo: mi Espíritu está en ti. Y eso es lo que nos sostiene. Su promesa, su palabra. Por eso dice claramente: por nada estéis afanosos, antes bien preséntate delante de Dios. Y ahí, con toda acción de gracias, confiesa que el Señor es tu Dios y Él estará contigo. Por esa razón, yo invito a ustedes: hagamos y volvamos al altar familiar. Haga de su casa un altar familiar. Tome tiempo para orar por su familia. O tome tiempo el esposo para orar por la esposa. ¿Cuántos esposos necesitamos que la esposa venga y nos ore por nosotros y nos diga: estoy contigo en medio de esto? Si oramos y hacemos de cada hogar, un altar familiar, de cierto le digo, vamos a salir victoriosos en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia, la palabra de Dios se va a cumplir. Si Él ha dicho que está con nosotros, estará con nosotros. Quizás algunos de nosotros hoy tenemos problemas para esperar en Dios. Quizás algunos están ansiosos para que las cosas salgan pronto. Pero hoy, esta tarde, yo quiero decirte que Dios me trajo aquí hoy para decirte que Él está en control absoluto de la situación, que Él es un buen Padre y que Él no está enojado contigo. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, y Él quiere extender su mano sobre ti hoy, participar de los elementos de la cena. Es como que el Señor dice: hijo, quiero que vengas y te sientes a mi mesa. Quiero tener tiempo contigo. Quiero bendecir tu vida. Conozco tu situación. Conozco tus temores. Conozco tus aflicciones. Ven, toma un tiempo de reposo en ti. Acércate, dice el Señor. Le podemos decirle: Señor, yo confío en ti. Perdóname, porque no he aprendido a esperar en ti. Señor, ayúdame. Te necesito más que la vida. Señor, ayúdame. No quiero desesperarme en medio de esta situación. Tú me has traído a esta nación no para que sea derribado. Tú me has traído para que mi vida, Señor, tenga un reposo en ti. Padre Celestial, te amo. Necesito de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a participar de la cena del Señor. Si usted no tiene elementos, por favor levante su mano y ahí van a llegar donde usted. Levante su mano y los servidores van a llegar a poner
los elementos de la cena del Señor en su mano. La palabra del Señor nos manda a tomar esta cena y a poder decirle: Señor, gracias por esta oportunidad, Señor. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Y aunque no lo merecíamos, ahora podemos estar en tu mesa y compartir el pan y la copa, Señor. Te damos gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Padre, te damos gracias porque, Señor, estábamos perdidos, pero tú nos encontraste. Estábamos sin esperanza y tú eres la esperanza de nuestra vida. Estábamos completamente, Señor, alejados de ti, pero un día, Señor, tú pusiste un puente, y ese puente es la cruz, para que cruzáramos a través de esa cruz, Señor, y fuéramos reconciliados con Dios por medio de ese sacrificio. Te pedimos, Señor, que con humildad podemos darte gracias hoy. Yo creo que hoy tú vas a obrar de manera soberana, Padre Santo, sanidades, milagros en la vida de cada uno. Señor, personas que están pasando por alguna necesidad hoy, te suplico, Padre Santo, que tú te glorifiques de la misma manera que lo hizo Jesús cuando Él caminaba por esas calles polvorientas de Jerusalén. Cuando veías, Señor, al leproso, cuando veías al ciego, al paralítico, tu corazón se llenaba de compasión, Señor, y extendías tu mano y le decías al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Y tu gracia misericordiosa obraba en cada uno de ellos, Señor. Dios del cielo, tú eres el mismo ayer y hoy y siempre. Te pido que glorifiques tu nombre en medio de este pueblo, Señor. Que cada uno, Señor, pueda recibir una impartición de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo te pido que tú seas glorificado. Llena cada corazón con tu sabiduría y tu presencia, Padre. Te suplico en el nombre de Cristo que podamos, Señor, que entregar nuestra vida a ti. Porque solo hay una manera de vivir, es vivir bajo la voluntad soberana de Cristo. Abre nuestros ojos, Señor. Permítenos, Padre Celestial, tener la plenitud de tu conocimiento y que podamos vivir una vida agradable y digna como es, Señor, el nombre de Cristo. Dios mío, en el nombre de Jesús, extiende tu mano hoy de sanidad, de provisión, de restauración en el nombre de Cristo. Te lo suplico, Padre. Señor, esta carga que tengo en mi corazón, Padre mío, es una carga tremenda sobre este pueblo.
te pido que entendamos que tu mano poderosa estará al cuidado de cada uno, que estamos en el refugio del Señor Jesús. Señor, guárdanos en perfecta paz. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, Señor, yo bendigo cada uno de mis hermanos en Cristo. Señor, conoce mi corazón. Sabe que no hay nada, Señor, que tú no puedas conocer de mi alma. Tú me creaste para este tiempo. Tú me creaste como un ministro del Evangelio. Y en tu nombre yo sé, mi Rey de Gloria, que tú conoces mi oración y también la respondes. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en tu nombre, en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ellos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.